Hola mi gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo me encuentro fenomenal. Y hace varios días que no subo video, es verdad, pero es que he tenido unos días de locos. Como ustedes saben, soy papá primerizo, y realmente trato de aprovechar cada segundo de mi hija en todo y estar cerca de ella lo máximo posible. Además que tampoco es una labor muy sencilla, y si para mí no es sencilla, para la madre es incluso peor, pero lo hacemos con todo el amor y el cariño porque es algo deseado y algo que queríamos mucho. Así que estamos aprovechando y viviendo este proceso a cada segundo. Pero igual, aquí estoy de vuelta. Hoy voy a contarles algo que me sucedió hace algunos años, pero hace poco le pasó algo parecido a un amigo y me acordé y dije, bueno, este tema tengo que sacarlo aquí en el canal. Y se trata de cosas que me han pasado, y específicamente con una que me pasó con un taxista aquí en Kazajistán, cuando vio que yo tenía una relación con una mujer local. Su reacción no fue la mejor, y les contaré la historia y un poco sobre la mentalidad de ellos respecto a esto. Y bueno, nada, sin más preámbulos, comencemos, pero no sin antes decirte que yo soy Isaac Real y el mundo es mi casa. ¡Vamos allá! Antes de empezar les diré que estoy con un yeso, sí, es la realidad, un yeso porque tuve un pequeño accidente, pero estoy en este proceso, me mejoraré pronto. Y nada, vamos a empezar con la historia. Les contaré lo siguiente. Muchos saben, los que han seguido mi canal, los que conocen un poco sobre este país, que Kazajistán es un país musulmán. Por tanto, además tienen sus costumbres y sus culturas, a pesar de que el Islam aquí no es tan fuerte, vamos a decirlo así, como lo es quizás en otros países como Arabia Saudita y otros más del lado de allá. Aquí la religión se vive un poco menos intensa, las personas tienen más libertades, vienen siendo que viven al estilo europeo, pero con esta religión, es una forma distinta. Al punto de que en esos países sería impensable que un extranjero se casara con una mujer o tuviera una relación con una mujer de esa religión si él no es también de esa religión. Aquí en este país no pasa eso. Hay muchas personas que incluso se casan con chicas que son musulmanas de nacimiento y él es cristiano o tiene otra religión, y conviven entre sí, no chocan esas cosas y no se ponen, no se molestan, y la familia no se pone en contra. Sobre todo sucede en las personas que no son tan religiosos. Eh, Les voy a explicar lo que significa musulmán de nacimiento, porque muchas personas también me lo explican. No es como el caso de nosotros en Cuba, que tú puedes elegir cualquier religión y no es que hayas nacido con una religión. Si eres cubano, tienes que ser cristiano. O eres cubano, tienes que ser yoruba. Aquí no funciona así. Aquí funciona de que el kazajo, la sangre del kazajo, el kazajo es musulmán y ya. No es una cuestión de elección. Tú naces musulmán. Ellos lo ven así. Si tú decides después, por X o por B, convertirte al cristianismo, por ejemplo, es una elección tuya, pero tú estás abandonando tu religión de nacimiento. No es que tú estás eligiendo una. Esa es la manera de ellos de pensar. Entonces, aquí cualquier persona que sea kazajo es musulmán. Y eso trae por consecuencia que aunque tú seas una persona no muy religiosa, que no estás yendo, por ejemplo, a la mezquita o practicando, rezando todas las veces que debe ser, las personas que practican la religión, aún así eres musulmán. Pero al no ser tan religioso, no te molesta si te casas con una persona que no sea de esa religión, porque no eres un practicante como tal, pero sí sigues siendo de esa religión por nacimiento. Aquí funciona así. Entonces es normal encontrar muchas parejas entre extranjeros. Pero aún así hay un sector de la población, sobre todo quizás en otras ciudades, no tanto aquí en Almaty, sino en otras ciudades, como es el caso de Actau o Aterau, que son un poco más cerrados en ese aspecto. Y bueno, la historia comienza porque un día yo estaba con una novia, que no es mi actual esposa, porque mi actual esposa, como ya saben, es rusa, pero en ese caso esa muchacha era kazaja, y un día estábamos en un taxi, y el taxista, desde que nos montamos, tenía una actitud no muy buena, porque cuando nosotros nos montamos al taxi siempre decimos buenos días o buenas tardes. Él no contestó para nada y siguió en lo suyo. Por supuesto, lo decimos en idioma ruso, ¿no? En idioma entendible para ellos. No contestó. Seguimos, y él siempre tenía una actitud un poco desagradable. Y a mitad de camino, él como parece que no pudo aguantar más las ganas y empieza a hablarle a esta muchacha en kazajo. Yo no entendía nada porque yo no hablo kazajo. De hecho, actualmente todavía no lo hablo, aunque entiendo un poquito más que en aquel entonces. Y le estaba diciendo a ella varias cosas y se notaba en su cara la molestia.
Y lógicamente en ese momento yo empecé como que a complejarme un poco porque yo estoy con esta persona, se supone que en ese momento el hombre soy yo y tengo que representarla y debido a eso yo empiezo a preguntarle a ella, ¿qué pasa? Por eso lo pregunto en ruso. Ella me ignoraba mi pregunta y seguía como que discutiendo con él. Yo me viro para él y le digo también, ¿qué pasa? Él me mira con mala cara, pero no me responde y sigue hablando con ella en kazajo, como que se negaba a entablar una conversación en ruso. No sé si es que es un muchacho de estos que no habla ruso, porque también pasa eso. A veces hay kazajos que no hablan ruso, que vienen de los pueblos, de las zonas más de campo, y no hablan ruso. Pero bueno, no lo sé. Y después de eso solo sé que él frena el carro, un poco así, un frenazo inesperado, le dice algo a ella y ella me dice, vámonos. Y digo, ¿qué pasó? Vámonos, no, pero dime para resolver el problema. No, 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 vámonos. Y nos bajamos del coche y él se fue. Se fue rapidísimo, ¿no? Cuando nos bajamos, prácticamente no me dio tiempo ni cerrar la puerta y él arrancó. Y entonces yo le pregunto a ella, ¿pero qué fue lo que pasó? Sucede que él le dice, ven acá, chica, tú no pudiste encontrar un hombre kazajo, un chico kazajo, o es que no hay tantos. Y ella le dice, ¿y por qué tú me preguntas eso? No, porque ¿por qué tienes que buscar un extranjero habiendo muchos kazajos? Tú eres nuestra, ¿no? Tú eres de nuestra sangre, de nuestra nacionalidad. ¿Por qué tú buscas un extranjero pudiendo estar con un kazajo? Y la respuesta de ella fue por esto mismo. Esta tu manera de pensar y tu manera de hablar es uno de los tantos ejemplos por los cuales no quiero estar con un kazajo. Y parece que después de eso entraron con una especie de conversación y él empezó como a querer decir que las mujeres que prefieren estar con un extranjero y no con un kazajo como que no respetan la patria o como que son un poco fáciles, vamos a decirlo así. Quiso insultarla y ella también le contestó y bueno, resumen que al final él paró el carro y dijo bájense de mi carro, que era un taxi de una agencia que se paga. Lógicamente escribimos un mensaje a la compañía quejándonos de lo que había sucedido. Yo sé que esta compañía, que es una compañía rusa, se llama Yandex Taxi, lo más probable es que lo regañaron muy fuerte, si no es que incluso lo sacaron, porque ellos son bastante radicales en ese sentido. Las personas tienen que haber mucho respeto de parte del chofer y todas estas cosas, del conductor. Pero bueno, pasó así. Y me llama mucho la atención porque hace poco le pasó algo parecido a un amigo. Y sucede que, le soy sincero, aquí en Kazajistán esto pasa. No tanto, sinceramente no es algo que pase todos los días, pero sí pasa. Y yo me he encontrado con problemas como este en distintos lugares. Como ustedes saben, yo soy cantante y muchas veces en los lugares que he estado cantando, lugares donde eran mis trabajos fijos, restaurantes, clubes, bares, a veces estoy cantando y como a mí me invitan como un grupo latino, nosotros cantamos principalmente en español, que también dentro del repertorio tenemos alguna que otra canción en inglés, en ruso, incluso hasta en kazajo, pero son pequeñas pinceladas porque es que nuestro repertorio principal es latino. Ha sucedido que han habido personas que han empezado a tratarnos de una manera agresiva, incluso estando en el escenario, haciendo señas con las manos como que quieren agredirnos, o señas de que quita eso, que no me gusta, incluso en las pausas, porque aquí se trabaja no como en otros países que es un concierto largo, aquí no, aquí se trabaja por pausa, tú puedes cantar 20 minutos, media hora, después hay como una pausa que el DJ pone música o bajan la música para hacer donde las personas puedan conversar en lo que están comiendo y al cabo de un rato, de una hora, 2 horas, vuelves a cantar otro espacio, ¿no? Y a veces en esos espacios venían de una manera agresiva, diciéndote por qué estás en Kazajistán, tienes que cantar en kazajo, esas estupideces que suceden a veces cuando la persona tiene falta de cultura y es muy nacionalista. Recuerdo a un amigo que una vez me dijo eso. Cuando una persona es racista o extremadamente nacionalista, por lo general es una persona inculta o una persona que no ha viajado mucho, que no tiene mucha cultura. Por lo general, no siempre, a veces los hay que tienen toda la cultura y siguen siendo así. Yo sé que el nacionalismo depende de cómo lo veas y la situación puede ser bueno o malo, porque, bueno, lo que está sucediendo ahora en Europa, en muchos países, que ha habido una ola de migrantes y emigrantes que no están trayendo nada bueno, vamos a decirlo así, y que haya salido ese sentimiento nacionalista y patriótico de que algunos países europeos quieren sacar a esas personas o están limitando. Yo puedo entender hasta cierto punto eso, porque estamos hablando de personas que vienen a delinquir, personas que no están aportando nada a la sociedad y que están echando a perder el país. Bueno, en ese sentido sí. Pero hay otros casos, como estos casos lo estoy diciendo, que son países donde prácticamente no hay mucho extranjero,
no hay mucho emigrante, y si ese sentimiento no viene del enojo de que tú estés perdiendo algo a manos de ese migrante, ¿no? Sino simplemente sentimiento de que no quiero a personas diferentes a mí aquí, ¿no? Y eso es una cuestión donde entra el racismo o entra el nacionalismo de una manera negativa. Con esto no estoy queriendo decir que Kazajistán sea así. De hecho, se puede decir que todos los países que pertenecen o que pertenecieron a la Unión Soviética, que vienen siendo ex repúblicas soviéticas, el más parecido a lo que es la cultura europea viene siendo Kazajistán. Son los más abiertos, son los más adecuados. Y esto que le digo no pasa tan seguido, pero pasa. Y sobre todo pasa quizás cuando te vas para otras ciudades un poco más al interior, suceden estas cosas. Recuerdo que yo estaba de contrato en una ciudad que se llama Actau. Fui como solista, no fui con mi grupo. Y en ese tiempo que estuve trabajando, que fue un mes, había un muchacho que trabajaba en la cocina. Y un día afuera salió a fumar. Yo recuerdo que había cantado mi primer bloque y en la pausa entre el primer bloque y el segundo también salí para hablar por teléfono. Yo no fumo, ellos estaban fumando ahí. Y recuerdo que yo estaba hablando en ruso con la que era mi novia en ese momento. Y cuando termino de hablar, él me dice, la novia que tienes hablas en ruso, entonces significa que no es cubana igual que tú. Y digo, no, no, no. Y me pregunta, ¿es rusa? Porque si tú le dices que es rusa, a ellos no les interesa, porque ellos son kazajos. A pesar de que viven en el mismo país, aquí no sienten esa... No les molesta, vamos a decirlo así. Pero cuando yo le dije que no, que era kazaja, la cara le cambió completamente. Hizo así, y me dijo, te voy a decir algo, no me gusta eso. ¿Por qué tú como extranjero tienes que estar con una de nuestras hermanas? Cuando dice hermana, se refiere porque es del mismo país, ¿no? Hermandad de nacionalidad, con una persona que ni siquiera él conoce. Y yo le digo, ¿cuál es el problema con eso? Dice, no, a mí eso no me gusta, tú no tienes que venir aquí a estar con las mujeres de nosotros. Le digo, bueno, me parece que la decisión no es tuya, sino de ella y de su familia. Y ya, y entré al restaurante, pero él se quedó ahí hablando sus boberías. Entonces son cosas que pasan. Este muchacho no fue tan agresivo, simplemente me dio su opinión, pero sí han habido casos de personas que sí se han puesto más agresivas con esa situación. Y de hecho, bueno, yo no soy blanco blanco, soy más bien trigueño, pero se puede decir que soy de tez blanca. Pero tengo amigos que son cubanos también, la mayoría, porque yo soy cubano y son los que conozco, que me imagino que también pasa con otras nacionalidades, pero pongo el ejemplo de los cubanos porque es lo que yo he vivido y he visto. Que son como decimos nosotros, negros, son afroamericanos. Nosotros tenemos la facilidad, la libertad de decir negros, porque en Cuba es algo normal, ¿eh? Porque yo sé que en otro país tú dices negros y digo, no, nosotros, entre nosotros mismos nos tratamos así. Podemos tener un amigo que es como un hermano y le digo, mi negro, ven acá, y no pasa nada. Se lo explico para que no se insulten con la palabra. Y entonces, ellos incluso se han casado con chicas kazajas, muchos de ellos. Y si la familia no es tan religiosa, no hay tanto problema. Pero si es más religiosa, ahí viene el problema, la familia empieza a criticar a ella y a veces la quieren hasta un poco que alejar de la familia por haber tomado esa decisión. O si es una persona que la familia no es tan religiosa y no hay problema con eso, que ahí se casan. Pero siempre hay un amigo, un conocido, un compañero de trabajo que se acompleja en el sentido de, bueno, ¿y por qué elegiste un extranjero? Y además uno de tez oscura, ¿no? Tienen esa manera de pensar y es algo feo realmente. Como se está viviendo hoy el mundo y todos los problemas reales que se pueden vivir hoy, esto no es un problema. No debería ser un problema, algo tan pequeño. Cada persona vive como quiere y la felicidad de cada uno depende de cada uno. Y nadie debería meterse en eso. Pero bueno, son cosas que pasan y cosas que suceden. Quería compartirla con ustedes. Vuelvo a reiterarles que no es una crítica para Kazajistán ni nada por el estilo. Este es el país donde yo vivo, el país que me abrió las puertas y me gusta mucho y lo amo mucho. Pero sí es una cosa interesante que pienso que a pesar de no ser tan fuerte, podría mejorar y ser mejor. Todos somos iguales, no importa dónde hayamos nacido, cuál sea nuestra religión y nuestro pensamiento. Deberíamos aprender a tener ese tipo de tolerancia y respetar las decisiones de los demás. Tú, si no te gusta, tienes el derecho de no tener una relación con esa persona, pero tampoco tienes que molestarte o molestar a otra persona porque tenga una elección, una manera de pensar distinta a la tuya, siempre y cuando no haga daño. Digo siempre y cuando no haga daño porque está el caso de los comunistas, que en el 99% de los casos terminan haciendo daño
Y en ese sentido, por eso puedo comprender cuando una persona está en contra de esas personas. Ahora, si tienes esa ideología, piensas en eso, pero lo haces desde tu casa, no molestas a nadie ni influyes en nadie, pues está bien, es tu problema. Siempre y cuando o pedir tus derechos no atenten los míos. Y nada, espero que les haya gustado este video. En ese caso, apóyenme con un grandísimo like. Suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones y escríbanme en los comentarios sus opiniones al respecto de este tema. Si ustedes, cualquiera de mis compatriotas cubanos o latinoamericanos, se han ido a vivir a otro país y han tenido que pasar por esta situación de sentir un poco de xenofobia o algo parecido por ser extranjero, cuéntame tus impresiones en los comentarios. Por aquí o por aquí les voy a estar dejando un video que hizo mi esposa contando su experiencia cuando fue a Cuba por primera vez. Está súper interesante, pasaron cosas locas, muchas buenas y otras no tan buenas. Y nada, los quiero mucho, mis queridos nómadas de corazón, y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!